Un bebé incapacitado encuentra paz. Lo que hace un perrito es extraordinario y transformador. Valentina, a sus 28 años, lucha contra un torrente de emociones cada mañana. En su hogar, una pequeña casa de colores vibrantes que aún guarda el eco de risas, el llanto de su hijo Diego a veces resuena como un lamento. Él, un bebé con discapacidades severas, es su razón de ser, pero también su mayor desafío. Cada día es un maratón de terapias, registros médicos y miradas de compasión en la tienda del barrio. Mira, ahí va la madre del niño, se oye murmurar, mientras ella apura el paso, el rostro encendido de rabia y vergüenza. La vida de Valentina como costurera le ha enseñado a unir trozos de tela con delicadeza, pero en su interior, siente que cada día se desgarra un poco más. El eco de los comentarios sobre su capacidad como madre le golpea el corazón. La presión y el dolor nunca cesan, y con cada mirada fruncida, su corazón se siente más pesado. La escasez es su compañera constante, pero ella jamás ha sido fácil de vencer. Se aferra a la esperanza, pero la ira y la tristeza son sombras que nunca la dejan sola. Un día, en su búsqueda de terapias alternativas, se encuentra con un pequeño perrito mestizo en la calle. Sus ojos, llenos de vida, parecen entender su sufrimiento. No puedo, no debo, se repite Valentina, luchando contra el deseo de llevarlo a casa. Pero algo se enciende en su pecho, tal vez, solo tal vez, este perrito podría traer algo de alegría a Diego. Finalmente, presa de un impulso irrefrenable, decide adoptarlo. Chispa, lo ha nombrado. La alegría que Chispa trae a su hogar es palpable. Pero esta nueva energía provoca un revoloteo interno en Valentina. ¿Podrá realmente mantenerlo con tan pocos recursos? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, sin embargo, la luz de la felicidad se ve opacada por los murmullos de sus vecinos. No puede mantenerse a sí misma y cuidar de un perro, menos de un niño con necesidades, dicen. La ansiedad se enreda en su mente, incapaces de deshacerse de la sensación de insuficiencia que le causa. Presionada entre sus instintos, como defender su decisión y demostrar que es suficiente, sus pensamientos se convierten en un lío ensordecedor. Soy madre, se repite, como un mantra, mientras el peso del juicio ajeno amenaza con romperla. Tiene la fuerza de una leona protectora, pero en soledad, cada palabra hiriente parece desnudarse de todo sentido y se clava en su piel. La sensación de angustia se intensifica cuando, un jueves, decide enfrentar a sus críticos. La idea de ser lo que ellos piensan, de ser una madre que no sabe cuidar, le da escalofríos. Su voz resuena en su mente, pero la duda crece, ¿será suficiente el amor que siente para Diego y Chispa? Con el corazón acelerado y la determinación de ganar una batalla interna, se encuentra a sí misma en la balanza del juicio. Valentina está en un cruce decisivo, preguntándose si podrá romper las cadenas de la percepción ajena. Su hogar puede ser pequeño, pero el amor que la rodea se siente inmenso. Sin embargo, ¿será todo eso suficiente para cambiar las miradas de juicio que la persiguen? Valentina no podía permitir que la paranoia la consumiera. Se sentó en el borde de su cama, con Chispa acurrucado a su lado, y cerró los ojos. A través de la pesada atmósfera de dudas, recordó por qué había decidido adoptar al perro. Chispa no solo era un nuevo miembro en la familia, era un símbolo de esperanza. Un recordatorio de que podía encontrar alegría en medio del caos, mientras escuchaba los suaves resoplidos del perrito. Una idea brotó en su mente. Tal vez su pasión por la costura, ese arte que le permitía unir trozos de tela, podía ayudarla a mejorar su situación. Siempre había disfrutado crear ropa para Diego, pero nunca había pensado en usar ese talento para generar ingresos. En un impulso, se levantó y buscó su máquina de coser, cubierta de polvo en un rincón de la habitación. Limpiarla y ponerla en funcionamiento volvió a encender esa chispa creativa que había estado apagada por el estrés y la angustia. Los días siguientes, Valentina se dedicó a crear pequeños diseños. Aunque al principio eran simples, baberos, mantas y ropa para niños, su entusiasmo era genuino. Pese a la escasez de recursos, encontró maneras de reciclar telas usadas, dándole un nuevo propósito a aquello que ya no servía. Chispa, siempre a su lado, parecía captar cada emoción, cada logro pequeño. Cada puntada que daba era un paso hacia un futuro que se atrevía a imaginar. El primer intento de vender sus creaciones fue a través de las redes sociales.
Al compartir imágenes de sus diseños, se sintió vulnerable, expuesta al juicio ajeno que tanto le había dolido. Sin embargo, al recibir unos pocos me gusta y algunos comentarios alentadores, un nuevo fuego se encendió dentro de ella. Las palabras de apoyo se filtraban entre los ecos de la negatividad que la rodeaba. Valentina comenzó a entender que, aunque lo que le decían los demás era doloroso, no definía quién era, pero no todo era sencillo. La fatiga la abrazaba cada noche, las horas de trabajo se acumulaban y la carga emocional de ser madre de un niño con discapacidades aún presente le pesaba. Sin embargo, cada vez que se sentía abrumada, Chispa se acercaba, roce cálido que la recordaba que no estaba sola. La conexión que forjaba con su perrito parecía ayudarla a reenfocar su serenidad y encontrar fortaleza. Un día, mientras se preparaba para una pequeña venta en línea, sus vecinos comenzaron a compartir rumores sobre una exposición comunitaria de artesanía local. Ante el revuelo de comentarios, una idea audaz tomó forma en su mente. ¿Por qué no participar? La sola idea de mostrar su trabajo en un espacio físico hizo que su corazón latiendo se agudizara tanto de emoción como de miedo. Pero entonces, recordó a Diego. ¿Qué mensaje le estaba enviando al permitir que su miedo la detuviera? La vida se trataba de desafíos, de salir adelante a pesar de los juicios. Con una determinación renovada, se comprometió a organizar sus primeras piezas para la exposición. Sin embargo, mientras empezaba a planear, una pregunta recurrente la asediaba: ¿sería suficiente? ¿Sería valorada en ese entorno que temía? La lucha interna no estaba resuelta. Se sentía en un precipicio, lista para saltar, sabiendo que el resultado podría ser la aceptación o el rechazo. Mientras Valentina practicaba discursos y organizaba sus pensamientos, una sombra de incertidumbre se cernía sobre su decisión. Con cada día que pasaba, la tensión crecía. Podría finalmente demostrar a los demás, y a sí misma, que era más que la madre de un niño incapaz. La oportunidad de la exposición era también una batalla interna. Sería capaz de enfrentar no solo a sus críticos externos, sino también a sus temores más profundos. El momento de la verdad se aproximaba. La mañana de la exposición llegó cargada de promesas y temores. Valentina se despertó antes de que el sol asomara en el horizonte. El silencio de la casa era un eco de su conflicto interno, la anticipación y la ansiedad danzaban en su pecho mientras se preparaba. Chispa, como de costumbre, se acurrucó a su lado, como si fuera un amuleto contra su nerviosismo. Valentina acarició su pelaje suave, buscando en esa conexión la fuerza necesaria para despachar las dudas. En su pequeño estudio, las creaciones que había tejido con tanto cariño la observaban, esperando ser liberadas en el mundo. Con cada prenda, había sembrado no solo amor, sino también sus inseguridades. Al reunir las piezas en una caja, un nudo se formó en su garganta. ¿Sería suficiente? La pregunta retumbaba en su mente como un tambor humano marcando una marcha hacia lo desconocido. Las horas pasaron rápidamente y fue hora de partir. Al llegar al lugar de la exposición, las vibraciones eran distintas, un mar de colores y formas atrapaba la atención. Sin embargo, tanto entusiasmo solo aumentó su zozobra. Se sentía como una intrusa en un mundo ajeno, cada voz ajena pareciendo ser un eco que la retrataba en sus peores miedos. Aún así, dio un paso adelante, mientras organizaba su stand, notó que varios expositores intercambiaban risas y comentarios animados. Se sintió como una paracaidista en un evento de gala, flotando entre lo familiar y lo desconocido. La inseguridad comenzaba a transformarse en un leve hálito de determinación. Soy más que una madre con un niño especial, se repitió como un mantra, y con eso en mente, se concentró en conectar con su arte. A medida que los visitantes comenzaban a llegar, Valentina fue recibiendo comentarios. Algunos admiraban sus diseños, preguntando sobre su proceso creativo. Con cada halago, una chispa de confianza se encendía en su interior. Compartir su pasión era comparable a un pequeño acto de rebeldía contra los ladridos de la crítica que había soportado. Sin embargo, en un rincón de su corazón, aún residía el miedo: había creado algo lo suficientemente bueno. Sería suficiente para demostrar a todos, y a sí misma, su valía. Las horas se deslizaron entre interacciones, algunas cálidas y otras intensas, y Valentina se dio cuenta de que la gente se acercaba no solo por sus creaciones, sino también por el relato detrás de cada pieza. Esa conexión, que había estado temerosa de establecer, comenzó a convertirse en su mayor fortaleza. Sus palabras, su historia y su pasión le permitieron romper la coraza de miedo que había mantenido durante tanto tiempo, y cuando todo parecía fluir, ocurrió algo inesperado. Una cara conocida apareció entre la muchedumbre, y su latido se detuvo. Eran los padres de un compañero de Diego, quienes siempre la miraban con esa mezcla de pena y curiosidad. La mirada que intercambiaron fue un estallido de series de culpabilidad que la empujaron a un abismo interior.
¿Sería capaz de enfrentarse a sus propios fantasmas en ese momento crítico? Las preguntas regresaron, cernándose como sombras. Esta era su oportunidad, quizá la primera de muchas, de finalmente afirmar su identidad más allá de ser simplemente la madre. A medida que el sudor comenzaba a perlar su frente, Valentina sintió un fuego consumiéndola por dentro. Había llegado el momento. La oportunidad de transformarse, de confrontar sus temores y aquellos que la habían mirado con desdén, estaba al alcance. El resultado, fuera cual fuera, ya no importaba tanto como su decisión de actuar, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a ellos, cada paso resonando en su mente. Podría abrir esa conversación y, en el proceso, reescribir su historia. La adrenalina la llevaba a una dinámica que jamás imaginó. Mientras se acercaba, un pensamiento la asaltó, hoy es solo el comienzo. Sería capaz de reescribir su narrativa personal y enfrentarse a esa dualidad que la definía. La tensión la envolvía, en ese instante, había mucho más en juego que una simple exposición. Valentina se plantó frente a la pareja, obligándose a mantener la mirada. La sorpresa en sus ojos era evidente, seguida de esa casi palpable compasión que siempre la había molestado. Sin saber exactamente cómo empezar, respiró hondo. Hola, fue lo único que logró articular al principio. Las palabras comenzaron a fluir, aunque como un río que rompe una represa, su voz temblaba, pero la urgencia de compartir su verdad la empujó. Habló de Diego, de sus desafíos y sus alegrías. De cómo la maternidad la había transformado, llevándola a un lugar que nunca había imaginado. Exponer su vulnerabilidad era como desnudarse ante ellos, pero en vez de sentirse expuesta, se sintió liberada. Un hilo de conexión se tejía entre sus corazones, y por primera vez en mucho tiempo, experimentó un destello de empatía en sus miradas mientras hablaba, se dio cuenta de que su historia resonaba más allá de su hogar, de su lucha cotidiana. Aquella exposición se convertía en un eco de su vida, y al compartirla, sentía que estaba reclamando su espacio en un mundo que había observado con desdén. La culpa y el miedo menguaban, desplazándose por la esperanza y la confianza. Al finalizar, el silencio se instaló por un breve instante, y la pareja sintió, como si finalmente comprendieran lo que había estado cargando. De repente, la experiencia de la exposición pasó de ser un mero evento a un punto de inflexión. Existían muchas voces, pero esta vez su voz era una de ellas. Se despidió con una sonrisa genuina, sintiéndose en paz. Este encuentro no solo le permitió enfrentarse a sus fantasmas, sino que también le dio la certeza de que había algo valioso en su historia. A lo largo del día, las interacciones se hicieron más fluidas. Valentina dejó de mirar a los demás como si todo lo que hacían fuera un espectáculo ajeno. La conexión humana se volvía palpable, y ella empezó a reconocer su lugar en ese espacio. La calidez de los comentarios la envolvía y fortalecía su determinación. Había dejado de ser una simple expositora, se convertía en un puente entre sus creaciones y las vidas de quienes las admiraban. Con cada aplauso y cada consulta, la presencia de su arte comenzó a cimentar su identidad. La seguridad que adquiría la instaba a seguir hablando, a compartir más de su historia, a explorar más también del diálogo que empezaba a generarse con la gente. Pese a las antiguas sombras que aún la perseguían, se sentía más fuerte. Sin embargo, al final de la exposición, mientras recogía sus cosas, un comentario inesperado atrapó su atención. Un expositor a su lado mencionó casualmente a un grupo de diseñadores que estaban buscando colaboraciones, creadores emergentes que deseaban explorar nuevas formas de expresión. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Oportunidad. Su corazón se aceleró ante la posibilidad, pero una voz interior la frenó. Estaba realmente lista para dar el siguiente paso. Podría mantener esta creciente confianza en un entorno aún más competitivo y desconocido. Mientras se marchaba, el eco de la conversación con la pareja resonaba en su mente. Soy más que una madre, pensó con determinación. Pero la verdad era que ahora necesitaba enfrentarse a una nueva lucha. La promesa de un futuro lleno de posibilidades brillaba frente a ella, y no podía ignorarla. Esa noche, mientras apuntaba sus ideas y sueños en un cuaderno, se preguntó, ¿estaría dispuesta a arriesgarse y presentar su trabajo a esos diseñadores? Valentina sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarse a sus miedos una vez más. La urgencia de lo desconocido comenzaba a llamarla desde las sombras, y la volatilidad que había sentido al principio se transformó en una poderosa motivación. En su corazón, algo resonó con claridad, este era solo el principio de su verdadera aventura. ¿Y si el siguiente paso al que se enfrentarían iba a cambiar su vida para siempre? Valentina despertó al día siguiente con una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había sentido en mucho tiempo. La luz que entraba por la ventana iluminaba su pequeño estudio, donde los restos de su trabajo la guardaban, pinceles y lienzos, trozos de papel llenos de garabatos y sueños.
Sin embargo, sus pensamientos volaban lejos, hacia la posibilidad de convertirse en colaboradora de aquellos diseñadores. Mientras preparaba el desayuno, su mente se llenaba de imágenes de su trabajo presentado en exposiciones más grandes, de interacciones con personas que comprendían profundamente su visión. No había duda, quería dar ese paso, pero la inseguridad comenzaba a asomarse nuevamente. Y si incluso al intentarlo todo resultaba un fiasco. La voz de la duda resonaba en su interior, pero contraatacó con un pensamiento que la había estado acompañando desde su exposición: soy más que una madre. Soy una creadora. En su camino hacia el estudio, buscó cada fragmento de motivación. Se sentó en su mesa de trabajo, respiró hondo y enfocó su mente en lo que quería decir a la comunidad de diseñadores. Tomó un cuaderno y, con determinación, comenzó a esbozar su propuesta. Invirtió horas en refinar cada palabra, pensando en cómo comunicar su visión, su experiencia y cómo cada hora representaba un capítulo de su vida transformada. Desde el primer garabato, su mente comenzó a fluir libremente. Las palabras se sentían como un canto, un recordatorio de lo que podía lograr si se atrevía a dar ese salto. Sin embargo, no todo estaba claro. A cada palabra que escribía venía la sombra de su antigua vida, el miedo al fracaso, la culpa de no ser suficiente. Pero cada vez que esa sombra aparecía, la imagen del rostro esperanzado de Diego llenaba su mente, recordándole por qué había comenzado este camino. La necesidad de ser un modelo a seguir para él, de demostrar que siempre se puede reconstruir la vida, se convertía en su ancla. El momento crucial llegó cuando finalmente decidió enviar su propuesta a los diseñadores. Presionó el botón de enviar con un nudo en el estómago, sintiendo que una parte de ella permanecía cautiva y temerosa. Inmediatamente, el silencio envolvió su habitación. Se quedó inmóvil por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido, y observó cómo la incertidumbre se entrelazaba con la esperanza. El día transcurrió, y Valentina se encontró trabajando frenéticamente en nuevos proyectos, sumergida en la creatividad mientras su mente dejaba de lado las dudas. Sin embargo, mientras creaba, una inquietud comenzó a germinar en su interior. ¿Cuánto tiempo podría resistir este ciclo de ansiedad y expectativa? Esa noche, tomándose un momento, se sentó con su cuaderno para reflexionar sobre los pasos a seguir. Su deseo de crecimiento personal era palpable, pero también sentía la carga de la posibilidad del rechazo. La incertidumbre crecía. En medio del caos de sus pensamientos, el teléfono emitió un pitido. Una notificación. Su corazón se detuvo por un segundo. Se acercó lentamente, y al abrir su correo encontró una respuesta. Estamos interesados en tu propuesta. La mezcla de emoción y miedo la envolvió. Lo que había sucedido hasta ahora era solo el caldo de cultivo de algo más significativo. Este camino, aunque incierto, estaba lleno de potencial. Pero, ¿estaba realmente lista para afrontar el reto que le aguardaba? Mientras su corazón se aceleraba, una pregunta resonaba en su mente: el camino hacia su verdadero destino estaba a un clic de distancia, pero ¿cómo enfrentaría la presión de demostrar que su voz valía la pena? Podría transformar esa expectación en una oportunidad para brillar. Así, el pulsar de su vida se intensificaba, y Valentina se preparaba para lo que podría ser el verdadero inicio de su viaje artístico. Los días siguientes a la respuesta del correo fueron un torbellino de emociones. Valentina no podía apartar el pensamiento de que había cruzado una línea invisible hacia un nuevo camino. La respuesta positiva era un paso hacia la realización de su sueño, pero a su vez, la presión comenzaba a hacer mella en su interior. El ímpetu inicial se transformó en una férrea autocrítica. Y si realmente no estaba a la altura de las expectativas, se aventuró en su estudio, rodeada de lienzos en blanco, como si cada uno de ellos le retara a demostrar su valía. Su mente daba giros incesantes, planteando innumerables interrogantes. En un intento por encontrar claridad, se obligó a un periodo de introspección. Se sentó en la esquina de su estudio, con el cuaderno en las manos, y se preguntó, ¿qué significaba para ella ser una creadora? A medida que definía sus pensamientos, desenterró un profundo deseo de autenticidad. No quería crear algo que simplemente complaciera. Quería que su arte resonara con quienes lo contemplaran, que contara historias, que pudiera ser un refugio para otros como ella. Esta resolución comenzó a transformarse en una especie de mantra personal. Soy auténtica. Mi voz es única. Con este nuevo enfoque, Valentina empezó a plasmar sus ideas en el lienzo, liberando su mente de las ataduras de las expectativas ajenas. La pintura se convirtió, nuevamente, en su refugio. Colores vibrantes se entrelazaban con matices de vulnerabilidad, formando paisajes emocionales que parecían susurrar sus verdades más íntimas. La inseguridad todavía acechaba, pero había decidido no dejar que la definiera. Reconoció que cada golpe de pincel era una confrontación con sus propios miedos. En cada trazo,
luchaba contra la imagen idealizada del artista perfecto que tanto había temido no ser. Mientras las horas pasaban, veía cómo su arte evolucionaba y tomaba forma. Era como si su esencia se filtrara en cada obra, y con ello, su confianza emergía lentamente. Era el momento de presentar sus creaciones a aquellos diseñadores. Los interrogantes seguían cernidos sobre su mente. ¿Les gustará? ¿Verán lo que yo veo? Sin embargo, a diferencia de antes, había una chispa de autoconfianza en su interior que empezaba a brillar. En la noche anterior al encuentro programado, Valentina luchó en su mente con la inquietud. Buscando una salida, sacó el cuaderno y comenzó a escribir sobre sus temores. ¿Y si no les gusta mi trabajo? ¿Y si no entienden mi mensaje? Pero a medida que sus pensamientos se plasmaban en la hoja, notó algo. La escritura se convertía en un acto liberador. Asumir la vulnerabilidad se volvió, en sí mismo, una forma de fortaleza. Con el amanecer, las dudas se desvanecieron para dar paso a una decisión clara: asistir al encuentro y ser fiel a sí misma. Con su portafolio bajo el brazo y el corazón acelerado, se dirigió al lugar del evento, donde la posibilidad de ser leída en el mundo del diseño era inminente. Mientras cruzaba la puerta, la realidad de la situación la golpeó con fuerza. El ambiente era vibrante, lleno de personas que buscaban crear conexiones, sueños y oportunidades. En ese instante, Valentina sintió una expansión dentro de su pecho, como si todas esas horas de introspección y creación la hubiesen llevado a este punto crucial. Era ahora o nunca. Debía entregarse a la oportunidad frente a ella, sabiendo que ya no era solo una madre, sino una creadora cuyo arte era parte de su identidad. Ante la multitud, las palabras brotaron de su ser, mientras en su mente una voz resonaba con claridad. He llegado a este momento. Sin embargo, conforme hablaba, la ansiedad comenzó a aflorar nuevamente. Mientras avanzaba en su relato, sintió que el verdadero reto aún estaba por venir. Tendría que lidiar con críticas, con el miedo a ser incomprendida. Justo cuando terminaba su discurso, un comentario inesperado cruzó la sala. ¿Por qué elegiste ese estilo? Resonó desde el fondo. La tensión se palpó en el aire. Podría responder a esa pregunta de una manera que validara su experiencia, o se vería obligada a cuestionar su propia visión nuevamente. Se tomó un instante, consciente de que el desenlace podría moldear su futuro. Y así, con la mirada fija en el interlocutor, Valentina se preparó para enfrentar no solo la crítica, sino su verdadero desafío interior. Valentina sintió como su corazón latía con fuerza. Aquella pregunta, a simple vista inofensiva, representaba el golpe directo a la base de su confianza recién restaurada. Se preguntó si su voz podía alcanzar el eco de cada pincelada, tanto como lo había hecho en los días de creación solitaria. La sala, atenta, aguardaba su respuesta. Podía percibir las miradas curiosas, los rostros que estaban listos para juzgar, para enmarcar su trabajo en un contexto que quizás no era el suyo. Sin embargo, en ese torbellino de incertidumbre, recordó su mantra. Soy auténtica. Mi voz es única. Consciente de que no podía permitir que el juicio ajeno la desviara de su camino, encontró en su interior la determinación que emergía lentamente. Elegí este estilo porque es una extensión de mí misma, comenzó, sintiendo que las palabras fluyeron con más naturalidad de la que había anticipado. No miro la vida de una manera convencional. A través de mi arte, quiero que cada persona pueda ver las historias ocultas en los detalles. Mis experiencias, mis emociones. Todo se entrelaza y se plasma en cada trazo. El silencio de la sala fue reemplazado por murmullos de curiosidad. Valentina continuó, cada vez más convencida de su posición. La autenticidad no solo se trataba de los colores que elegía, sino de las emociones que deseaba transmitir. Había descubierto que su arte era, al fin y al cabo, un vehículo para la conexión humana. A medida que hablaba, el peso de la duda comenzaba a desvanecerse. La conexión entre su realidad y su obra se fortalecía ante sus ojos. A medida que finalizaba su discurso, se sintió liberada, su corazón, aparentemente más ligero, latía con un nuevo ritmo, en sintonía con su pasión. Sin embargo, sabiendo que no podría complacer a todos, esa chispa de ansiedad seguía presente, un eco de su autocrítica interna que amenazaba con aflorar nuevamente. Una serie de preguntas comenzaron a surgir, tanto del público como de su propia mente. ¿Y si las críticas eran más duras de lo que esperaba? ¿Qué pasaría si la mirada de los diseñadores se tornaba escéptica? Pero Valentina también entendía que cada momento de vulnerabilidad era una oportunidad de crecimiento. Este encuentro era una plataforma para demostrar que la creación no se limitaba a cumplir expectativas ajenas, sino a explorar los propios confines del alma. Los diseñadores comenzaron a plantear preguntas de seguimiento, algunas analíticas, otras críticas. La tensión en el aire era aún palpable. Sin embargo,
Valentina decidió centrarse en las opiniones que resonaban con sus valores. Comprendía que era necesario escuchar, no como una forma de permitir que la duda entrara nuevamente, sino como una oportunidad para aprender y evolucionar. No todas las preguntas serían cómodas, pero todas representarían un paso en su proceso de autodescubrimiento. El paso hacia un nuevo nivel de madurez profesional se sentía inmediato. Valentina se daba cuenta de que lo vital era no para abrirse por las opiniones externas, sino por la conversión de sus experiencias en herramientas para construir su propio camino artístico. Al salir de su zona de confort, se sentía cada vez más preparada para construir puentes de comunicación a través de su arte. Podías escuchar el susurro de la transformación en su voz. Al finalizar la jornada, sintió que el diálogo con los diseñadores había sido más que una simple presentación. Había sido un renacer, un despertar a la realidad de que su voz, su visión y su estilo no solo eran válidos, sino necesarios. Los ecos de la conversación resonaron en su interior, y aunque había un camino arduo por delante, cada encuentro, cada desafío, era una clara invitación a abrazar su viaje. Mientras se alejaba del lugar, una sensación de euforia le envolvía. Pero en medio de este resurgir, comenzó a preguntarse sobre el futuro. ¿Sería capaz de mantenerse firme ante las críticas? ¿Desarrollaría la resistencia necesaria frente a la adversidad del mundo del arte? La respuesta a estas preguntas podría definir no solo su carrera, sino su propia identidad, y así, en esa dualidad de esperanza e incertidumbre, Valentina avanzó, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La pregunta que aún latía en su mente era cómo sostener su autenticidad en un espacio tan cambiante y, a menudo, implacable. ¿Sería posible llevar su luz sin permitir que se apagase ante las adversidades que se avecinaban? La respuesta tal vez la encontraría en su próximo encuentro decisivo. El aire fresco de la mañana le acariciaba el rostro mientras Valentina se dirigía a su estudio. La brisa, llena de posibilidades y retos, resonaba con las preocupaciones y ansiedades que aún la habitaban. El eco de la presentación seguía reflejándose en su mente, y cada paso que daba era una mezcla de emoción y temor. En su interior, sabía que la lucha por mantener su autenticidad sería constante. La incertidumbre de su futuro como artista le pesaba, como una sombra que no se disipaba. Al llegar, se sentó frente a su lienzo, un espacio que solía ser su refugio, y ahora se sentía como una arena movediza. La inspiración no parecía fluir con la misma facilidad. En lugar de la libertad creativa que había sentido antes, una presión asfixiante sobre sus hombros surgía. ¿Qué pasaría si los diseñadores no comprendían sus próximas obras? La duda se gestaba en su mente de manera voraz. Sin embargo, en medio de la frustración, una idea brillante emergió. Ella había acumulado experiencias a lo largo de su vida que la habían moldeado de maneras intrínsecas. Valentina sintió el impulso de convertir esa inseguridad en un nuevo proyecto que integrara sus caos personales y miedos. Era el momento de exteriorizar esos sentimientos a través del arte. Determinada, comenzó a trazar líneas y acompañarlas con colores que reflejaban su estado emocional actual. Mientras trabajaba, la memoria de un día reciente la alcanzó. Había ido a visitar un refugio de animales, donde conoció a un perrito que había sido rescatado. Su energía vibrante y su inquebrantable espíritu a pesar de sus limitaciones físicas resonaron con el mensaje que Valentina quería transmitir. Este perrito, que aunque incapacitado demostraba una vida plena a través de su alegría, se convirtió en una metáfora perfecta para su propio proceso de resiliencia. La figura del perro se transfiguraba en cada brochazo, como si cada trazo dijera, soy más que mis limitaciones. A medida que el lienzo cobraba vida, comprendía que al igual que ese animal, ella también tenía un propósito inquebrantable. Esto la llevaba a reflexionar sobre cómo su arte podría ser una herramienta para visibilizar luchas como la suya y la del pequeño perro. Sus experiencias y sentimientos podían resonar en los demás, y su autenticidad podría despuntar en cada obra que hiciera. Cuando terminó la pieza, alejó la vista del lienzo y lo observó con otros ojos. Lo que antes había sido un caos de emociones había encontrado forma y significado. Aquella imagen, en medio de la incertidumbre, brillaba con una luz propia. Ya no se sentía como una artista insegura, estaba abrazando su vulnerabilidad y convirtiéndola en fuerza. Decidida, Valentina planeó su siguiente paso: organizaría una pequeña exposición en la comunidad, con el mensaje de que las limitaciones no definen a las personas. Necesitaba enfrentar la reacción del público, y su nueva obra sería un testimonio contundente de su evolución. Pero, en el fondo, sabía que al abrirse al mundo, también habría riesgos que afrontar. Mientras contemplaba el estudio lleno de colores, una pulsión de emoción la invadió. ¿Qué pasaría si su trabajo resonaba con los demás? La idea de conectar con otros a través de su arte era un aliciente poderoso, pero las dudas regresaron. ¿Era realmente viable su visión? Necesitaba prepararse para cualquier tipo de reacción.
Había algo profundamente intrincado en la naturaleza humana que podía servir de inspiración y, a la vez, de juicio. En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero desafío no sería solo presentar su obra, sino defender su esencia ante las críticas. Aún así, los ecos de su experiencia en el refugio la alentaban a seguir adelante. Era el momento de demostrar que el camino hacia el crecimiento no era lineal, y que cada cicatriz era una historia digna de ser contada. Con una determinación renovada, Valentina se dispuso a dar el siguiente paso, consciente de que el viaje hacia la autenticidad estaba lleno de sorpresas inesperadas. ¿Cuál sería la reacción de la comunidad ante su trabajo iniciado por un pequeño perro tan especial? La incertidumbre se cernía nuevamente sobre ella. Era el inicio de un nuevo capítulo, y al mismo tiempo, el primer desafío en la búsqueda de su voz más auténtica. La inquietante pregunta que afloró en su mente era, ¿podría realmente convertir sus experiencias en un punto de conexión para otros, o se convertiría en un nuevo objeto de juicio? Valentina despertó al nuevo día con un aire de desafío, la presentación de su obra en la mente y el tintineo de las dudas colgando sobre ella como un búho vigilante. La meta estaba clara, una exposición donde cada pincelada contaría su historia, y sin embargo, la ansiedad la seguía como un perro fiel. Dedicó las primeras horas de la mañana a organizar los detalles de su muestra. Sabía que no podía permitirse el lujo de dar pasos en falso. Se sentó frente a su computadora, el sonido de las teclas resonando en la habitación vacía. Mientras revisaba las invitaciones, sintió una punzada de inseguridad. Cuando estaba en el refugio, la energía del perrito que había conocido había encendido algo en ella, su alegría desprendida ante la adversidad la había impulsado a crear. Pero aquí, la realidad era muy diferente. Su mente se enredaba en pensamientos vertiginosos. Estaba preparada para el escrutinio. ¿Sería capaz de encarar la incómoda verdad de la crítica? Tras un breve momento de parálisis, se obligó a reflexionar sobre lo que había aprendido de aquel perrito rescatado. En su lucha por sobrevivir, había encontrado la forma de comunicar su vitalidad. Valentina comprendió que no estaba sola en su viaje. Millones de artistas luchaban con sus demonios internos, y muchos buscaban conexión, un pedazo de verdad que resonara con su propia experiencia. Así, agrandó su lista de invitados, no solo al arte, sino a las historias detrás de cada persona que buscaría ver su trabajo. Con el corazón palpitando fuerte, comenzó a trabajar en otras piezas que complementaran su exposición. Cada cuadro debía contar parte de su evolución, su ira, y su resiliencia. Mientras bombardeaba la tela con colores y emociones, su mente danzaba entre recuerdos y anhelos. Volvía a sentirse como en el refugio, un lugar donde las historias eran contadas sin miedo al juicio. Las horas escurrieron, y cada trazo parecía acercarla más a una epifanía sobre sí misma. Poco a poco, el estudio fue llenándose de creaciones que hablaban de superación. No solo de su lucha, eran relatos de otros. Comenzó a investigar historias de vida de artistas que habían enfrentado adversidades y cómo su arte había florecido a partir de ello. Su propio trabajo se convirtió en un collage de experiencias ajenas y propias, un espacio para honrar no solo su viaje, sino también el de aquellos que la habían precedido. Cada día, el progreso la acercaba a la fecha de la exposición, pero no sin la sombra persistente del miedo que la acechaba. ¿Y si su arte no resonaba? Optó entonces por una cura radical, invitaría a un grupo de amigos más cercanos. Organizaría una sesión privada en su estudio para escuchar sus opiniones, para medir el latido de su trabajo antes de enfrentarlo al mundo exterior. La idea era esencial, un enfoque que la prepararía para el momento en que, efectivamente, el público se sentara frente a su historia. Valentina se dio cuenta de que no necesitaba esperar a que su arte fuera validado por críticos ajenos. El reconocimiento debía empezar desde dentro. La noche antes de la reunión, el día que estableció como su primer contacto con el mundo, se sintió más ligera. Ya no era solo un reto, era un paso esencial en su transformación artística. Cuando finalmente llegaron sus amigos, sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Observó sus caras mientras contemplaban sus obras, cada una diseñada para desatar conversaciones sobre la vulnerabilidad humana. Sabía que esa cercanía ayudaría a afinar su mensaje. Pero el verdadero desafío estaba por venir. El siguiente paso sería mostrarle su trabajo al mundo. Estaba realmente lista para abrirse a ese juicio inminente. Con cada momento compartido, Valentina empezaba a intuir que la autenticidad podía aún atravesar el fuego del escrutinio. Aquello la impulsaba a un nuevo nivel de compromiso consigo misma. Mientras sus amigos intercambiaban impresiones, se preguntó, ¿realmente era el momento de enfrentar su propia verdad, o permitiría que las inseguridades la mantuviesen atrapada en el pasado? La exposición se convertiría en un cruce de caminos, y un escalofrío de determinación la recorrió. ¿Podría su vulnerabilidad convertirse en la voz más fuerte que jamás había tenido?
Valentina se despertó la mañana de la exposición con una mezcla de nerviosismo y energía renovada. Había llegado el momento de compartir su historia a través de su arte, y la idea de enfrentarle al mundo la llenaba de emoción y ansiedad a la vez. En su corazón, sabía que cada pintura era una extensión de su experiencia, un reflejo de su lucha y de su transformación. El pequeño estudio, hasta entonces un santuario de creación, se había convertido en un bullicio de colores y texturas, listas para contar el relato de resiliencia que ella había vivido junto a Diego y su fiel perro Chispa. Al revisar el montaje de su obra, recordó las horas dedicadas a cada trazo, a cada pincelada, impregnando en cada pieza un fragmento de sí misma. Mientras se preparaba, los ecos de sus inseguridades parecían querer interponerse en su camino. ¿Seré suficiente?, se preguntó. Pero entonces, se acordó de aquella visita al refugio. El perrito que había encontrado, con su espíritu indomable, había sido su inspiración. Después de todo, el arte no se trataba de la perfección, sino de la autenticidad y la conexión. Con cada paso hacia el lugar de la exposición, su confianza comenzó a consolidarse. La energía vibrante de la multitud, el murmullo de las conversaciones, todo le recordaba que ya no estaba sola en este camino. Valentina dejó que la emoción la envolviera mientras entraba, sintiendo como su corazón latía más fuerte. Sabía que no era únicamente una madre o una artista emergente, eran ambas cosas, unidas en una narrativa que estaba lista para ser compartida. Al llegar a su espacio, el momento del juicio se tornó inevitable. Sus amigos estaban allí, apoyándola con sonrisas cálidas. En el aire flotaba la anticipación. Valentina comenzó a hablar sobre sus obras, cada palabra transmitía la historia detrás de cada pieza. Su voz resonaba con claridad y orgullo, lejos de las dudas que antes la atormentaban. A medida que compartía su relato, sintió como cada mirada se acompañaba de empatía y curiosidad. Sin embargo, seguía consciente de que había mucho más en este encuentro que la validación externa. Un grupo de críticos y diseñadores presentes se acercó, interesados en sus obras. Uno de ellos, un reconocido artista, le preguntó directamente por la motivación detrás de su estilo. La pregunta, que anteriormente la habría paralizado, esta vez resonó en su interior como un reto a su autenticidad. Elegí este estilo porque es una suma de mis experiencias. Cada pincelada representa una batalla ganada, un momento de luz en la oscuridad, respondió con firmeza. Esa voz que antes titubeaba ahora brotaba con convicción. A medida que los minutos avanzaban, las interacciones se volvieron fluidas. Valentina recibió comentarios admirativos que alimentaban su confianza. La preocupación sobre el juicio ajeno se desvanecía lentamente, y en su lugar emergía una sensación de orgullo genuino por lo que había creado. Había llegado a un punto en el que ya no se trataba de mostrar su valía a los demás, sino de mostrarles su verdad. Cuando la exposición culminó y los visitantes comenzaron a marcharse, Valentina sintió un profundo sentido de logro. No solo había presentado su arte, sino que también había establecido un puente de conexión que iba más allá de la estética, había compartido su historia de vida. La capacidad de enfrentar su vulnerabilidad públicamente se había transformado en la verdadera conquista. Al concluir la noche, un inesperado comprador se acercó y adquirió una de sus obras. La validación externa no podía ser más impactante. Sin embargo, más allá de la venta, lo que realmente importaba era la certeza de que había encontrado su voz. Valentina había conquistado sus miedos, abrazado su autenticidad, y reafirmado su identidad frente a un mundo que tanto la había juzgado. En esa travesía, su relación con Diego y Chispa floreció. La confianza que había cultivado en el arte comenzó a reflejarse en su vida cotidiana. En sus corazones, resonaba el eco de una madre que no solo buscaba sobrevivir, sino que aspiraba a construir un futuro lleno de posibilidades. Así, Valentina se sintió completa, no solo como madre, sino como creadora. Sabía que siempre habría desafíos por delante, pero ahora se sentía equipada para enfrentarlos. La transformación había llegado y la había llevado a un lugar de profunda realización personal. La vida, como el arte, era un viaje en constante evolución, y estaba lista para abrazar cada nuevo paso. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que resuenan con luchas y triunfos. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora, su apoyo alimenta nuestro contenido. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la superación puede transformar vidas. Hagamos que esto resuene por toda la comunidad.